Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el narrador en segunda persona. Ya hicimos un video de la forma general de los narradores que existen, primera, segunda y tercera persona. El video pasado hablamos de la primera persona, que creo que es uno de los narradores más comunes y uno de los narradores más fáciles de identificar, pero hoy vamos a hablar acerca de la segunda persona. No se preocupen, no es tan complejo como suena, y la verdad es que es muy interesante una vez que le entiendes. Creo que una de las cosas más interesantes de la segunda persona que me di cuenta es que si la sabes utilizar bien, puedes crear un relato maravilloso. Esta segunda persona, como su nombre nos hace creer, se dirige a alguien más. Es decir, nos está contando la historia, pero se la está contando ya sea a ti como lector, es decir, lo que tú vas a ver a continuación es la historia de un hombre que era común, pero que su vida se volvió diferente, ¿no? Te está diciendo a ti que te va a contar una historia. O se le está contando o se está dirigiendo a otro personaje en la historia. ¿Cómo? Te fuiste a algún lugar y yo te esperé durante mucho tiempo, pero las cosas son diferentes, etc. El punto aquí es que todos los verbos están en segunda persona y que los pronombres que va a utilizar es el tú, y las palabras más comunes que vamos a encontrar en estas historias son tú, te, ti. Te dije, te fuiste, era para ti, tú no quisiste hacerme caso, tú fuiste esto, tú hiciste el otro, etc. Este narrador se divide en dos tipos. Y sus nombres son bastante rimbombantes, van a ver. Es el homodiegético y el heterodiegético. Pero para efectos sencillos, y para no hacernos bolas con los nombres, el homodiegético también se conoce como interno y el heterodiegético se conoce como externo. El tipo de narrador en segunda persona interno o homodiegético es este narrador que es un protagonista o es un testigo o que se encuentra dentro de la historia. Y ahora me van a decir, Pau, pero de esos hay en todos lados. En primera persona hay un testigo, en segunda persona hay un testigo, en tercera persona hay un testigo. Así es. Pero lo que los hace diferentes es la forma en la que nos están narrando la historia. Este personaje, si bien está dentro de la historia y es un testigo y ocupa todas estas características que yo les he dicho, que solo puede conocer una parte de la historia, que todo lo tiene que narrar desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde sus sentimientos, desde su forma de ser, desde su forma de la que está viendo, oyendo, oliendo, etc. Pero lo interesante es que a pesar de que sea un personaje, le está narrando a alguien en específico. No es yo me fui o él se fue y paró y se sentó en aquel lugar y entonces, no, es te dije que yo sabría tal cosa, etc. Todo tiene que ir con el tú. Este tipo de narrador lo encontramos muchísimo en el género epistolar. Y ya he hablado de este género en algunas reseñas que he hecho de los libros. Por ejemplo, Drácula es un ejemplo de género epistolar. El género epistolar es el que está hecho mediante cartas, documentos, diarios, etc. Cuando utilizas cartas para contar una historia, evidentemente se la estás dirigiendo a alguien, ¿no? Así que utilizas la segunda persona. Y es interesante porque hay libros que son específicamente solo cartas y que te van contando la historia en cartas, entonces te van narrando la historia en segunda persona. Se están dirigiendo a alguien más, no te están hablando a ti como lector, le están hablando a otro personaje, pero te están haciendo saber cómo se va desarrollando la historia por medio del relato que le están contando a alguien más. Espero que vaya quedando un poco más claro, vamos a ver ejemplos más específicos. El heterodiegético o externo, por otro lado, es el narrador que todo lo sabe. Este no se limita solo a lo que ve, huele o siente porque está fuera de la historia y por eso se conoce como externo. Ya vimos las dos diferencias, interno dentro de la historia, externo fuera de la historia. Este personaje, como está fuera de la historia, lo sabe todo. Pero no es un narrador omnisciente de la tercera persona que nos puede decir que ella se levantó, fue y pensó y sintió y esto, sino que te está diciendo a ti algo, o le está diciendo a alguien más algo. Pero el punto aquí es que lo sabe. Y aquí esta es la diferencia, que mientras en uno tienes que ser muy cuidadoso para saber qué puedes decir y qué no puedes decir para que no pierda credibilidad la historia, en este puedes abrir un poco más tu espectro de narración y puedes contar cosas que a lo mejor el personaje no sabe. Porque tu narrador
sí lo sabe. Características importantes que tenemos que tener en cuenta cuando escogemos una segunda persona. El lector es el centro de la historia. Usualmente la gente utiliza a esta persona porque quiere crear una conexión mucho más específica con el lector. Las desventajas de esto, que tienes que tener una muy buena narración para que realmente hagas esta conexión y la historia no resulte tediosa. Este tipo de personas se utiliza bastante en misterio, en intriga, porque como te va generando este suspenso de que te habla a ti, pero no te está diciendo todo, se vuelve interesante. Ahora, si quieres hacer algo que tenga suspenso, intriga y misterio, pues evidentemente tienes que generar ese ambiente y ese contexto. Y por eso es muy interesante cómo todas las cosas se van concatenando para crear una historia. Ahorita les estoy hablando del narrador, pero aquí entra la astucia de cómo creaste el contexto, que ese es otro video que ya hicimos antes y que realmente genera que el lector, sobre todo en este tipo de narración, tenga ese sentimiento que le están diciendo que debe de tener. Por ejemplo, no te puede decir el narrador, en este momento te sientes asombrado y tú, no, pues la neta no, la verdad es que no me siento asombrado. Y eso hace que la historia empiece a perder un poco de gusto. Entonces, si realmente ya hizo todo lo anterior para que en ese momento tú estés asombrado y te dice, ¿te sientes asombrado? Dices, no manches, sí me siento asombrado, ¿no? Es una reacción muy diferente. Y lo padre de esto es que tú tienes el control de ello. ¿Cómo? Haciendo que todos los demás elementos de la historia cuadren bien. Por eso les decía que este tipo de narrador es bastante interesante. Porque si lo sabes hacer bien, haces un relato maravilloso, pero tienes que saberlo utilizar. Ahora, otra de las cosas importantes que tiene este narrador es que necesitas desarrollar muy bien tus personajes. Como no vas a tener a alguien que esté contando específicamente lo que está pasando por la cabeza de cada quien y entonces diga se movió, se levantó, se bañó, o una primera persona donde diga yo me siento frustrado, me sentí triste, en ese momento pensé que mi vida se derrumbaría, etcétera, etcétera. Tú tienes que generar esa conexión con el personaje y tienes que desarrollarlo de forma completa para que entonces el lector te pueda creer lo que le estás diciendo. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta es que si bien puede ir dirigida al lector, también puede ir dirigida a otro personaje. No es exclusivo del lector. Ahora, ¿es mucho más común que una segunda persona vaya dirigido al lector? Sí. Porque hemos escuchado estas narraciones donde dice, y ahora te voy a contar la historia de cómo un hombre pasa de ser un, mortal a un inmortal. Una cosa por el estilo. A que te esté narrando una historia que está contándosela a otro personaje o a otra persona, pero aún así sigue siendo una narración. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No se vayan a confundir con los diálogos. Es diferente. Sí, se utilizan personas distintas en los diálogos, pero no necesariamente es una narración. ¿Y cómo lo distinguimos? Fácil. ¿Cuál es el objetivo de ese diálogo o de esa estructura del texto? ¿Estás contando la historia de alguien o de algo? ¿O solamente estás haciendo un conector? Porque si solamente estás haciendo un conector y le estás diciendo, te dije que fueras a comprar la comida, entonces es un diálogo. No es una narración, pero si le dices, te dije que algún día me iría y me fui y esto pasó y entonces el otro, y vas narrando la trama con esa misma estructura, entonces se vuelve una narración. Hay que tener cuidado porque luego en la práctica es mucho más sencillo, pero cuando les estoy narrando todo esto de repente se empiezan a confundir y dicen, bueno, pero es que yo vi aquí, entonces eso ya es una segunda persona. No. Y además, ya hemos hablado de esto. Narradores hay tantos como uno quiera. Solo hay que tener cuidado. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que si bien el tú es la reina de la segunda persona, no lo podemos usar tanto. Resulta cansado. Y es como cuando en una tercera persona decimos, y ella le dijo, y él le contestó, y entonces ella reaccionó, y él le volvió a decir, y ella fue y le dijo, y entonces ella le contestó de una forma enojada, y entonces se vuelve complejo y la narración empieza a ser muy pausada, ¿no? Y lo peor que puede pasar en una historia es que la narración empieza a ser aburrida. Porque entonces no importa qué tan bonito sea tu personaje, no importa qué tan inteligentes sean tus diálogos, vas a empezar a decir, oye, no sé, como que hay algo que no me jala, como que no me atrapa, como que no sé. Entonces hay que tener cuidado, tratar de buscar formas más creativas de utilizar las palabras sin necesariamente repetirlas tanto. Ahora quiero enseñarles algunos ejemplos. El primero que se me ocurre y que la verdad es bastante común y que ya hice una reseña de este libro, por eso me vino a la mente, es Drácula.
Drácula, como les decía hace unos minutos, es un género epistolar, es decir, está narrado mediante cartas, diarios, mensajes, telegramas, etc. Y no todos son segunda persona, pero sí viene una parte en donde por ejemplo, las cartas evidentemente son una segunda persona, como yo les decía. Por eso, cuando un libro está narrado en cartas, podemos decir que es un libro en segunda persona. Entonces, este fragmento es una carta de Mina Harker a Lucy y básicamente dice así. Mi querida Lucy, tengo la impresión de que ha pasado un siglo desde que supe de ti por última vez. Espero que sepas perdonarme cuando leas mis nuevas noticias. Por fin he conseguido traer a mi esposo. Un coche nos estaba esperando y allí estaba guardándonos también el señor Hawkins, etcétera, etcétera. Tengo que confesarte que me emocioné cuando Jonathan y el viejo Hawkins se abrazaron. Fue una velada realmente feliz, así que nos hemos instalado en una bonita finca. ¿Puedes imaginarte cómo estoy atareada arreglando las cosas de la casa? Jonathan se ha convertido en el socio del señor Hawkins, así que los dos tienen mucho trabajo y andan todo el día ocupados en sus asuntos. Por cierto, ¿cómo se encuentra tu querida madre? Tengo muchas ganas de verte, pero no me atrevo a abandonar mis quehaceres domésticos, etc. ¿Cuándo te casas? ¿Dónde? ¿Qué vas a ponerte? Dímelo, querida. Quiero que me lo cuentes todo. Jonathan te manda sus respetuosos saludos. Como pueden ver, si bien hay partes de la historia que va contando qué es lo que le pasa a ella, se le está dirigiendo a un personaje en específico, que en este caso es Lucy, su amiga. Y utiliza verbos en segunda persona y utiliza las palabras tú, te, ti, ¿no? Es fácil distinguirlo de esa manera. Otro ejemplo de segunda persona que no se lo dice a un personaje es Carlos Fuentes en Aura. Este es un ejemplo bastante conocido, de hecho, creo que la mayoría de la gente pone como ejemplo a Carlos Fuentes y en específico Aura, y les voy a enseñar por qué. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio, solo falta tu nombre, solo falta que las letras negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Soborna, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven en condiciones semejantes a las tuyas ya ha leído ese mismo aviso tomando la delantera, ocupando el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños acomodados te respeten. Está hablando en segunda persona toda la narración. Y es interesante, ¿no? Como los verbos todos son en segunda persona, etc. Pero al mismo tiempo nos está contando la historia de alguien más. Esto es lo más interesante de la segunda persona. Cómo puedes mezclar tantas cosas de forma tan creativa para contar una historia. Como pueden ver, las historias se cuentan de tantas maneras y de tantas formas que lo importante es lo que tú decidas que quieres hacer. Si quieres contactarte con el personaje, si quieres conectarte con el lector, si quieres que el lector sepa del contexto, si quieres que el lector sepa de la parte interna de los personajes, si quieres que el lector tenga intriga, todo eso depende en tu elección de narrador. Bueno, espero que este video les haya ayudado a identificar un poco más la segunda persona. Sé que a veces es un poco complejo porque hasta que no lo ves en la teoría, en la práctica, la teoría queda un poco al aire. Entonces, bueno, de verdad me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna idea en una segunda persona, si ha hecho algún escrito en segunda persona. Lo respeto mucho, la verdad. No cualquiera puede hacer esas cosas. Como siempre, gracias por haber visto el video. El siguiente video hablaremos de la tercera persona, que también tiene sus particularidades, a pesar de que suena un poco más sencillo. Y muchas gracias. Suscríbanse a la página si no lo han hecho. Compártanla con alguien con quien crean que les puede ayudar. Y nos vemos hasta la que sigue.